días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles esta mañana desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira. Gracias al Creador del Universo por esta posibilidad de poder saludarles y abrazarles también a través del www.canal6honduras.hn y en el Facebook Live como Foro del 6. Y si usted va saliendo de casa esta mañana, sintonícenos en el 87.7 en el FM de su radio. Bueno, ya hay colas en el Boulevard Juan Pablo II. Hay ya colas desde aproximadamente la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa hasta el redondel del Juan Pablo II. El combustible sigue consumiéndose de forma significativa. Ojalá que se sigan tomando medidas, las medidas que ha tomado el gobierno de llevar a los empleados públicos a trabajar el 50% una semana y 50% la otra semana. Sin duda, en el centro cívico ha bajado significativamente el consumo de combustible. Hay que analizar qué otras medidas deben de tomarse para paliar esta situación. Bueno, les cuento rápidamente, antes de presentar a mis invitados, ayer el Congreso Nacional sesionó hasta horas de tarde de la noche. Hasta bien tarde de la noche. Y una de las determinaciones que tomó el Congreso Nacional ayer tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de, bueno, muchísimos temas. El tema de la UFERCO continuó ayer y se nombró una comisión especial de parte del presidente del Congreso Nacional de la República para que esta comisión realice algunas investigaciones en el tema de Palmerola. Congreso Nacional nombra comisión especial para que investigue contrato de construcción del aeropuerto de Palmerola. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial multipartidaria para que investigue el contrato de construcción del aeropuerto internacional de Palmerola, donde recientemente se registraron inundaciones por lluvias, dejando claro la vulnerabilidad en su infraestructura. La comisión especial multipartidaria está integrada por los congresistas Ramón Barrio del Partido Libre, Harry Dixon del Partido Libre, José Yard del Partido Nacional, Carla Uceda del Partido Liberal, Carlos Raudales de la DC, Nexer Mejía del Partido Libre, Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras y Maribel Espinosa del Partido Salvador de Honduras. La decisión de nombrar la comisión especial multipartidaria se tomó luego que la congresista del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, acompañada del congresista Ramón Barrios, presentara la moción para realizar la investigación. La comisión especial multipartidaria tendrá como misión investigar la documentación relevante relacionada con la celebración y ejecución del contrato de concesión, diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Palmerola, indicó Espinosa. A su vez solicitó posterior a la investigación se interpele a 3 superintendentes de las alianzas público-privadas para que comparezcan ante el Congreso Nacional y ante la Nación, que se mantiene informada a través de los medios de comunicación. Bueno, pues ayer se ha nombrado esta comisión multipartidaria, que es la que va a realizar las investigaciones sobre Palmerola. Y a propósito de aeropuertos, ayer el aeropuerto de San Pedro Sula también literalmente ¿en qué concepto aplicaría un ingeniero o un arquitecto? Mire lo que pasó también en San Pedro Sula, vulnerable el aeropuerto de San Pedro Sula. Vea usted, mire, ¿qué le parece? No, eso no es invento. El aeropuerto de San Pedro Sula, al aeropuerto de San Pedro Sula le pasó exactamente lo que le pasó a Palmerola. Vea usted, mire. Las lluvias, las primeras lluvias del invierno en San Pedro Sula, en la zona de La Lima, ya ocasionaron daños, mire, en la infraestructura del aeropuerto de San Pedro Sula. Hay que tomar medidas serias, responsables, honestas, transparentes, con los mejores expertos en estos temas. No podemos seguir en esta vulnerabilidad de un país que está pasando por una situación difícil y que necesita transparentar todos sus procesos. Vea usted, mire, esto es imágenes de ayer en el aeropuerto de San Pedro Sula, en el aeropuerto de La Lima, ¿verdad? Que todos decimos aeropuerto de San Pedro Sula, que se ubica en La Lima, pero es el aeropuerto de los sanpedranos, ¿verdad? Que es uno de nuestros aeropuertos. El aeropuerto de Roatán
vea usted las cosas que suceden en Honduras. Les informo, está cerrado hoy, ¿sabe por qué? Porque no hay unidades de bomberos que puedan realizar cualquier emergencia, atender cualquier emergencia en un incidente que se pueda dar en el aterrizaje de un avión. Y ahí aterrizan líneas internacionales que vienen de Canadá, de España, de Estados Unidos, entiendo que llega también a Aeroméxico. No está funcionando hoy a esta hora, así a las 7:09 de la mañana, no está funcionando porque no hay bomberos. ¿Qué le parece, doctora Yulia Janda? Placer saludar a la expresidenta del COEP, presidenta de PANAL, ciudadana ilustre de este país. Bienvenida, ¿qué tal está? Gusto saludarla, doctora. Buenos días. Me agrada muchísimo estar aquí acompañada del arquitecto Juan Carlos Rodríguez también y de usted. Gracias por permitirnos compartir lo que pensamos y sentimos sobre lo que pasa en nuestro país. Sí. Al menos, como decía mi padre, que en paz descanse, nos desahogamos. Y sí, es que decía, hay que desahogarse. Hay que desahogarse. Pero no, de alguna manera pues se envían mensajes, se concientiza, sobre todo en estos momentos que hay una situación tremenda en la que los hondureños en los últimos años hemos estado bastante divididos, con mayor razón. Tenemos que hablar con objetividad, pensando en el país y en que no podemos seguir en esta división tan tremenda, que generalmente pues los culpables son quienes tienen intereses, sobre todo en la parte política partidista, y las consecuencias las sufre el pueblo hondureño, sobre todo pues la gente, la ciudadanía, sobre todo son los que reciben los impactos de esta situación de división, de conflictos, de actitudes radicales. Y estamos viendo los niveles de pobreza que han ido en aumento en los últimos años. Ya estamos arriba de 73% de pobreza, y no digamos pobreza extrema, arriba del 45%. Es decir, que de cada 100 personas, 100 hondureños, más de 70 son pobres. Y de esos pobres, el 45 más o menos son extremadamente pobres. Entonces es una realidad con la que vivimos, es una realidad en la que deberíamos estar sumergidos viendo cómo revertimos eso. Y a veces se nos va la vida en esas discusiones estériles y ellos siguen recibiendo ese impacto y por eso viven con desesperanza, sin oportunidades, y lo que sucede es la migración. Y mire todo lo que van a sufrir. Entonces, no puede seguirse así. Entonces, qué bueno que se estén tomando decisiones en el sentido de pensar en esa parte de la ciudadanía que más sufre. Es decir, hay una deuda social, todos lo sabemos, enorme en nuestro país, y no hablemos del tema de salud, el tema de educación, sí. y la crisis que se viene con toda esta situación de Ucrania y Rusia, y todos los impactos que eso trae. Tampoco nos estamos preparando para eso. Yo creo que todos los sectores empresariales, gobierno, sectores sindicalistas, organizaciones de sociedad civil, deberíamos de estar recibiendo un llamado para ver cómo cada quien aporta y hace propuestas en este momento. Hablando de lo del aeropuerto, es lastimoso pues lo que usted acaba de mencionar, que no hayan bomberos y que no puedan aterrizar. Se imagina el impacto económico de que un avión no pueda aterrizar, el atraso que tiene, el atraso de los pasajeros también, que tienen su programación, ya sea de trabajo o de turismo, de lo que sea, porque el turismo realmente es algo bien importante. Conozco a la ministra de Turismo y sé que está muy interesada. Ella es de las islas precisamente, y sé que ella es muy dedicada y quiere mucho a su isla, y está consciente de que tenemos unas islas
fabulosas. Es ridículo que no tengamos bomberos en este momento. Sí. No entiendo por qué. Sí, definitivo. Pero me imagino que eso se va a resolver pronto. Y la imagen país, doctora. Y la imagen del país. Exacto. Juan Carlos Rodríguez, de la definitivamente. Coalición Patriótica. Bienvenido, arquitecto. Gusto saludarlo. Muchas gracias, Bienvenido. Liceo Contreras. Aquí con el gusto de compartir este foro con usted y la doctora Handal, y agradeciéndole la invitación precisamente para hablar sobre muchas cosas, principalmente combustibles, que es una de las situaciones que nos tiene bastante complicados en este momento y que hay que seguir hablando del tema para que tal vez en algún momento se nos escucha y nos damos cuenta que la crisis es hoy, no mañana. Esta comisión que ha nombrado el Congreso Nacional, doctora, ayer para investigar Palmerola, nos da una posibilidad de poder, por lo menos, alejar de nuestras mentes ese tema de mala construcción, de actos de corrupción, de mala inversión, de exagerada inversión. ¿Nos pudiese ir aclarando el panorama para apuntar hacia la honestidad y la transparencia? Bueno, es que tanto se ha dicho de Palmerola, y eso lo expresaba yo en un Twitter, tanto se ha dicho, tanta denuncia, y la naturaleza puso en evidencia lo que han llamado mala construcción, y hubo ese desastre lastimoso que de alguna manera ha elevado las alertas para que se investigue todo lo que se ha dicho. Yo creo que es legítimo investigar, porque así se acaba esas dudas que se generan y que se generaron desde el principio, y hay mucha denuncia, e incluso, o sea, entiendo yo que el Consejo Anticorrupción en algún momento también ha opinado al respecto, pero no sucede. Hemos visto los hondureños que no sucedía nada. Qué bueno que hay una voluntad política en este momento para que en el Congreso se nombre una comisión como la que se nombró anoche y que se investigue. Yo creo que es legítimo, los hondureños tenemos derecho a estar informados. Mire, eso fue el resultado de una alianza público-privada. Sí. Las alianzas público-privadas no son malas cuando se hacen bien y en forma transparente. Especialmente sirven a los países como el nuestro, que no tienen los suficientes recursos económicos para invertir en infraestructura pública, como hacer aeropuertos, mejorar toda la infraestructura, porque usted sabe que el presupuesto del país se va más que nada en el pago, en el servicio de la deuda, y a veces no se atiende lo más importante, pero para eso sirven las alianzas público-privadas. En muchos países funcionan muy bien cuando se hacen transparentes, pero ¿qué ha pasado con estas alianzas público-privadas? No solo en el tema de aeropuertos. Han generado tantas dudas en el país, se ha denunciado quiénes son los actores, por qué están involucrados, y ha habido hasta un descaro con el pueblo hondureño y un irrespeto de los protagonistas que han formado parte de esto y han seguido adelante con lo que han querido. Entonces ya era tiempo y que se aclare, como usted dice, para que si hay culpables, pues hayan condenas ante delito, y si no hay, pues que se aclare, pero que el pueblo hondureño tenemos derecho a estar bien informados. Aquí lo más importante, arquitecto, es aclarar esto, ¿verdad? Que no nos dejen en esa nebulosa. Definitivamente creo que, así como Palmerola, es un proyecto prácticamente que, como todo, puede tener algunas fallas, eso estamos claros. Sí. ¿Verdad? No podemos decir que eso es precisamente porque se construyó mal del todo. Tampoco vamos a decir que se construyó bien, porque no lo sabemos. Desde ahí viene la falta de transparencia muchas veces de las cosas. Y yo creo que una situación de estas puede ocurrir en algún edificio X, pero lo raro es que ocurra cuando está iniciando sus operaciones. O sea, es un edificio nuevo que tiene una concesionaria que tiene que mantenerlo correctamente. Usualmente esto pasa cuando no hay buenos mantenimientos, ni se están haciendo el mantenimiento periódico que debe de estar revisando que las instalaciones estén correctas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que tenemos que revisar precisamente
es si realmente Palmerola tiene las condiciones de mantenimiento adecuado que se le tiene que estar dando a una infraestructura como esta, porque, como dijimos antes, esto es la puerta de entrada a nuestro país de parte de muchos extranjeros, inversionistas incluso, y lo que miran son cosas de este tipo. Entonces, lo primero que se llevan es una mala impresión de que en Honduras nada funciona bien, ¿verdad? Pero, bien lo decía la doctora Janda, o sea, hacer una auditoría forense de todo este proceso, desde que se inicia lo que es la formulación de proyecto hacia lo que es el llamado a licitación, apertura de documentación, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy con la construcción y el mantenimiento del aeropuerto, pues eso tenemos que aclararlo, incluso este asunto de que a la misma concesionaria se le otorga el manejo de Toncontín, precisamente, y lo hemos dicho claramente. Y de San Pedro parece, ¿no? De San Pedro le estaban dando la carga con una empresa hermana, es cierto, ¿verdad? Entonces, eso primero nos parece a nosotros que lo que buscaban con eso era matar a Toncontín, terminar de acabarlo. ¿Por qué? Porque no podía ser la mejor competencia para Palmerola, sino que sencillamente dejarlo morir poco a poco hasta que desapareciera y así Palmerola se quede así. Y luego esta empresa que está también tomando lo que es la carga de San Pedro Sula, que es una empresa hermana de EMCO, pues yo creo que a luces se ve mucha mala intención de los que propician esto para beneficiar a un grupo en especial, que yo creo que hay alguien que da la cara, pero los que están detrás de esto no la dan precisamente porque no se quieren hacer ver como corruptos. Ojalá no, que... y es que... Doctora, perdón, ojalá que se den nombres de quiénes son los socios de estas empresas también. Me imagino que van a hacer una buena investigación y que no van a haber arreglos bajo la mesa, aunque sea solo comisiones que al final eso es lo no que nos ha venido pasando en el país, ¿verdad? Por años. Entonces yo espero que esta comisión trabaje y que nos diga la verdad. Mire, es increíble, desde el principio se generaron dudas en este tema. En primer lugar, ningún aeropuerto, en todas partes del mundo hay aeropuertos para uso doméstico y también otro internacional, pero los internacionales no están a la distancia que estamos. Sí. Especialmente se imagina ahorita hablando de combustible, el costo que significa llegar. Dicen que ponen buses, pero bueno, nos toca igual, aunque pongan ahora buses cobran para llevar a la gente. Ahora cobran. Imagínense. Y entonces, quien subsidie ese transporte o lo que sea, nos cuesta a todos los hondureños. Entonces, ¿cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto tiempo se pierde? Yo recuerdo que antes en Toncontín, y ojalá que lo reactiven, han prometido que lo van a reactivar. ¿Usted se pronuncia porque se reactive Toncontín? Claro que sí. ¿Usted también, arquitecto? Claro que Mire, sí. lo que pasa es que ahora nos metieron, es válida. Nos metieron en una camisa de 11 varas al decir, bueno, solo este se va, e incluso en algún momento se pensaba que fuera el único a nivel internacional y que desapareciera San Pedro. Qué bueno que la Cámara de Comercio de San Pedro se opuso. Se paró en 30. Se amarró los pantalones. Y es increíble que hubieran hecho eso. Pero desde el inicio se dijo, por ejemplo, decían, van a hacer tantas mangas y sacando pecho. ¿Cuántas mangas tenemos? Creo que son como 3 o 4. 4 o 5 creo que son. Que va a ser el mejor aeropuerto de Centroamérica cuando solo vea el de Salvador, de 20 mangas. y el de Panamá, y vea el funcionamiento. Entonces, siempre hubo oposición, no hubo no se le dio el visto bueno de parte de la población a esto. El aeropuerto se tomó la decisión y se impuso, como así también se impuso la inauguración. Yo recuerdo, conozco a alguien muy cercano y que conocía a la empresa que estaba construyendo, y la empresa tenía que entregar la obra hasta en mayo de este año, que ya estamos en mayo. Y entonces hubo como un empecinamiento. Se apresuraron. En eso. A mí me dio tristeza la primera vez que hice uso. Me dio tristeza ver afuera, y eso fue antes de la toma de posesión, que viajé y decía yo, ¿cómo van a venir en enero? Yo creo que viajé en diciembre, y ver los bultos de tierra, aquello más bien deprimente. Le quita personalidad al aeropuerto. Como le digo, y luego vi una obra
que para lo que se dice que se gastó, pues tienen que rendir cuentas. Porque en ese momento recuerdo que se me había descargado el celular y no había dónde cargar. No sé si ahora ¿Dentro del hay aeropuerto? dentro del aeropuerto. Tuve que ir a uno de los negocios de café ahí a ver si me lo prestaban un ratito porque me urgía hacer algo y entonces no había. ¿Cómo es entonces que es el mejor aeropuerto con la tecnología de punta y todo y no teníamos eso? Ni elevadores había. Y luego, la última vez que viajé, sí, ya lo vi más organizadito, bonito y todo, pero tienen que explicarnos cómo es que gastaron, dicen 240 millones de dólares. 253. 400. Exacto. Expertos, yo conozco al expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don José María Betancourt, sí, que ha estado sufriendo por este tema. Y él conoce los detalles. Sería bueno que en algún momento usted lo trajera aquí, porque muy valientemente ha dicho las cosas por su nombre y él conoce muy bien la realidad y él sabe y está convencido pues que no había que cerrar Toncontín. No he vuelto yo a Toncontín, pero dicen que está así como en abandono, da mucha tristeza, que es deprimente. Eso me ha dicho toda la gente que ha pasado, por que viajan Toncontín, a Guatemala, y eso no es posible. Mire, también, hablando de los maleteros y toda esa gente que trabajaba, ahora tienen, cada vez que viajo y que voy a Palmerola, los maleteros me dicen, mire, mira cómo están, y ni nos dejan entrar. Dice a ayudarle a la gente a recoger las maletas. Bueno, no los dejaban, yo pienso que ahora sí. Pero bueno, la cosa es que ellos tienen que gastar también, ellos tienen que dejar a su familia, tienen que madrugar, es tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en Toncontín y tenía un viaje, yo me iba a trabajar. Si el viaje era mediodía, me iba toda la mañana a trabajar y me quedaba cerquita. Hasta las 10 podía trabajar tranquila, avanzaba. relajada. E igual cuando venía a mediodía, me iba directo a la oficina. Ahora no es posible, ahora ya no puedo ir en la mañana ni puedo venir el día, eso es tiempo. Eso es tiempo y el tiempo vale oro. Y a propósito de esas movilizaciones, arquitecto, entremos al tema de los combustibles. ¿Qué significa viajar de Tegucigalpa estamos hablando del aeropuerto, de Tegucigalpa hacia el aeropuerto de Palmerola en consumo de combustible para un ciudadano común con los precios que tenemos ahora mismo en el mercado? Tremendo. Le digo porque en una ocasión hice el estudio, tomando en cuenta movilización de vehículos, o sea, combustibles, aceite, llantas, lo que tiene que ser también pago de peaje, pago de estacionamiento y todo lo que conlleva movilizarse allá a trasladar para dejar un pasajero y regresar y después en su vuelta ir a recogerlo. En ese momento, y lo tengo que decir, en ese momento estaba a 98 lempiras el galón de gasolina súper y me daba un dato como de 900 lempiras. O sea que hoy, al estar más o menos un 30% por arriba el precio actual, significa que estos 900 estaría 30% por arriba. Esto significa más o menos 1.200 lempiras de costo para ir y venir a Palmerola. Y lo decimos tomando en cuenta, lógicamente, todo lo que conlleva el gasto, como los que ya dije, pero no se toma en cuenta el gasto tiempo ni el gasto de riesgo. ¿Verdad? Recordemos que la CA5 es el corredor de mayor accidentes. Y que sea como sea, la mala costumbre, tenemos que decirlo, del hondureño de llegar a última hora a todo, hace que muchas veces veamos de que alguien pueda ocasionar un accidente que puede dejar daños humanos o materiales nada más, pero también está ocasionando un congestionamiento que haría que muchos que van hacia el aeropuerto de Palmerola no lleguen a tiempo, pierdan sus vuelos y que después tenga también que pagarse una multa para cambiar de día de abordaje. Así es que estas situaciones son bastante claras. Recordemos también, se nos puede dar más muertes en el trayecto en la carretera por accidentes vehiculares de aquí a Palmerola que las muertes que podrían decir que se daban en Toncontín. Así es que siempre fueron razones
un poco burdas las que se dieron como excusa para cerrar Toncontín. Y recordemos que antes lo que se buscaba era cerrar completamente Toncontín, ¿verdad? Así por la presión de la sociedad es que se dejó para vuelos domésticos, y después se hablaba por la presión de que iban a pasar posiblemente a vuelos regionales, pero no se hizo porque de repente, como era tradición del pasado gobierno, darle largas al asunto para conseguir lo que ellos querían. Y entonces pasó eso, y este gobierno es un poco lento y no ha devuelto la parte internacional a Toncontín. ¿Por qué? Porque sencillamente sí creo yo definitivamente que la competencia es válida en este caso. Y entonces que cada quien decida si quiere salir de Toncontín o de Palmerola. El aeropuerto que dé las mejores condiciones, el que dé las mejores opciones de vuelo al pasajero y de condiciones de estancia al pasajero, es el que podría ganar la posibilidad de que alguien decida irse por ahí. Si es asunto de seguridad y alguien le tiene miedo a Toncontín, que se vaya para Palmerola, y el que no, que usemos Toncontín. Tener las dos opciones. Y claro, mire, tampoco se construyó la carretera por la Paterique, que se habló hace años que se iba a construir para reducir distancia. O sea que no nos preparamos, todo viene en desorden, tampoco nos preparamos en el ordenamiento del tráfico que debería de hacerse en forma permanente, tanto en las ciudades como en las carreteras. Recuerda usted que la Coalición Patriótica, que ahora dirige usted, hicimos propuestas cuando hay crisis en los precios de los combustibles, hemos hecho propuestas, pero lastimosamente solo hablamos de propuestas y de soluciones cuando hay crisis, en lugar de prepararnos para las siguientes crisis o en forma permanente tener ese ahorro. Hablábamos en ese momento de que a nivel de carreteras, los camiones y containers y los trailers caminaran por un lado para que los otros carros avanzaran más y no se consumiera combustible, porque entre más despacio va usted, y digamos cuando hay este congestionamiento, tanto en carreteras como en las ciudades del tráfico, que eso lo vemos continuamente todos aquí, eso se gasta más. Los expertos es comprobado que se gasta más combustible. Entonces es bien importante volver a revivir, que creo la coalición acaba de hacer un comunicado con las medidas de ahorro y sería bueno que se tomaran en cuenta. De eso quiero que me hable después de la pausa. ¿Qué hacer con el tema de los combustibles? Porque cada vez que llega el viernes y los periodistas anunciamos los precios de los combustibles para el lunes, todo el mundo tiembla, está preocupado. Y el tema que decía la doctora Yuret Handal, lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, más nos sigue preocupando. Voy a una pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel esta mañana. Si usted es maestro y maestra y no se ha afiliado a la Coacel, no sabe de los extraordinarios beneficios que se está perdiendo, vaya, actualice sus datos y va a participar en extraordinarios premios. El día martes se hizo el sorteo de 3 automóviles último modelo para maestros de la Coacel y ya hay ganadores. El lunes tenemos a conocer quiénes fueron los ganadores de este fabuloso sorteo. Informamos también a todos los maestros afiliados al COPRUM. La junta directiva que preside el profesor Luis Ramírez informa que ya está debidamente equipada con tecnología de punta, las tablets, para entregar a todos los maestros afiliados al COPRUM que estén al día con la cotización. Únicamente va a pagar usted $12. El COPRUM le va a financiar $4 y usted solo va a pagar $8 con 10 GB de cobertura a todas las redes. Ya regreso aquí en el Foro de 6. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el Foro del 6. Bueno, hablemos de esas medidas que se vienen mencionando históricamente para generar mecanismos de ahorro con este tema del combustible. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de esperar los hondureños? Mire, primero tenemos que empezar por entender que realmente la crisis es hoy, ¿verdad? Lastimosamente es una crisis que viene de afuera y que países, y es una crisis mundial, países como Estados Unidos, que es el productor número 1 de petróleo,
y es el consumidor número 1 del mundo, tiene los mismos problemas que tiene en este momento Honduras, con la diferencia que Estados Unidos produce petróleo, refina petróleo, tiene un sistema de reservas estratégicas increíble. Sin embargo, en los últimos 5 años, para Estados Unidos ha sido imposible devolver los niveles de reserva que ha tenido hace 5 años. Y esta crisis le ha venido a bajar todavía muy drásticamente y le ha hecho imposible poder estabilizar precios que pudiera beneficiar a la economía de ese país. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos? Porque recordemos que nosotros tomamos el precio de referencia precisamente de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Y lo voy a comentar así. Allá tienen precios históricos. Hace un año tenían precios que hoy están al doble. ¿Verdad? Hace un año uno compraba gasolina regular a $2.09. Sí. Hoy están a $4.09, y hasta etcétera. 5 en algunos lugares. Correcto. Y en algunos lo voy a comentar así. Hace dos semanas, porque yo paso monitoreando los precios allá para precisamente ver cómo se van a comportar aquí. Hace 2 semanas la gasolina regular estaba en $4.49 y hace una semana bajó a $4.28. Hoy, y lo digo así, está a $4.59, el día de hoy. ¿Qué significa eso? 31 centavos subió. Sí, o sea, de hace 2 semanas a hoy son 10 centavos más. Sí. Pero de hace una semana para acá son 20 centavos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los combustibles siguen en alza. ¿Verdad? Siguen en alza en un país como Estados Unidos, del cual tomamos referencia, y lo que nos dice es que esta alza que estoy comentando hoy nos va a venir a pegar a nosotros dentro de 1 a 2 semanas. ¿Y qué es la tendencia que tenemos para este próximo lunes? Perdón, siempre es en alza. Perdón, dentro de 2 semanas nos va a afectar los 10 centavos que incrementó ayer, porque se calcula. En la fórmula. La fórmula se aplica 2 semanas después. Es que lo que pasa, no. El precio lo que pasa es que, recordemos algo, la fórmula tiene como precio inicial el precio de referencia. La importación que utilizamos el Golfo americano. Correcto. Y ese tiene un promedio de 22 días. Por lo tanto, esta alza se va a diluir en estos primeros 22 días con la baja que le comenté de hace una semana. Entonces, el impulso hacia el alza no se va a ver en este próximo lunes, sino que dentro de una semana. Correcto. Y más fuertemente en la siguiente semana. ¿Y qué sucede con esto? Si ese precio sigue en alza o se mantiene en alza, no hay forma de que en nuestro país cambie esa tendencia, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decimos, o sea, es imposible determinar los precios en Honduras solamente viendo el precio del petróleo. No es cierto, no es forma de verlo. De hecho, nosotros hemos visto que en las últimas semanas el precio del petróleo se ha mantenido en una franja relativa de entre 106 y 111 dólares por barril, pero no así. El comportamiento ha sido alcista continuamente de los precios de los derivados, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos que entender, es una crisis que viene de afuera y que tenemos que hacer todo hacia adentro. Y es ahí donde nos preocupa un poco. Viendo estas tendencias que van hacia el alza, no se mira solución con el conflicto bélico de Rusia, no se mira solución de poder trabajar mayor producción de petróleo porque los mismos países de la OPEP no están ayudando en esa parte porque sencillamente a ellos les está favoreciendo mucho, ¿verdad? Los precios y todo esto. Y China está en este momento, que es el único chance que ha dado junto con el manejo de las reservas de Estados Unidos. China, con esto del confinamiento, ha determinado alguna forma bajar un poco el precio del petróleo, pero cuando avisa que va a suavizar estas medidas de confinamiento, vuelve a generar alza. Entonces, viendo este panorama, tenemos que comprender que Honduras no tiene un futuro cercano adecuado para pensar en que después de un tiempo vamos a revisar si alguna medida que se ha tomado, porque todavía nosotros como Coalición Patriótica seguimos insistiendo. Hace 3 meses, hace 2 meses, tuvo que haberse sacado de parte de las autoridades de este gobierno, ya no estamos con el gobierno pasado, es este gobierno quien tenía que haber determinado lo que era un plan estratégico para atenuar el impacto que genera el alto precio de los combustibles, precisamente en pro de la economía familiar principalmente, cosa que no ha sucedido.
Nosotros hemos insistido tanto de que, miren, por lo menos como autoridad hagan un convenio con los medios de comunicación para poder propiciar lo que son campañas de concienciación para generar ahorro hacia lo interno de los hogares de los ciudadanos, asimismo para el gobierno. Esto no se ha escuchado. Esta medida de 50-50 de los empleados públicos, doctora, no está funcionando. Bueno, no mire, está funcionando. Funcionando bien. Quiero decirle una cosa, el gran problema que tenemos es que tenemos una indisciplina enorme. Los hondureños Por estamos naturaleza. acostumbrados o queremos que los gobiernos de turno nos resuelvan todo. Sí. Claro, en este caso, creo que los gobiernos tienen que dar el ejemplo de esa disciplina y creo de alguna manera que se está haciendo un intento. Recordemos, y no quiero justificar, yo no soy ni política activa en este momento, ni estoy trabajando para el gobierno, pero hay que entender algo. Miren las condiciones en que se recibió. O sea, con las arcas del Estado completamente en cero, sin que pudieran buscar cada funcionario público, cada ministro, su equipo. Yo he escuchado a ministros contarme que lo que encontraron en cada ministerio era algo impresionante. Saqueado hasta de documentación, de información, y todo eso toma tiempo, usted sabe, y sin dinero es difícil trabajar. Entonces, como le digo, no estoy justificando, pero estoy tratando de entender. Y claro, veníamos de 12 años de imposición, de imposición porque ni nos preguntaban, y si nos preguntaban no importaba, preguntaban por socializar una medida, pero al final hacían lo que querían, como el tema del aeropuerto, como el tema de las sedes, como el tema... O sea, la ciudadanía ha valido cero a la izquierda, como dicen. Entonces, hay que tratar de entender. Entonces, más bien, esos 15 lempiras, ¿se imagina lo que estuviéramos pagando ahorita si no se diera ese subsidio de 15 lempiras, que al final los tenemos pagando? Pero era necesario, creo yo, tomar medidas para aliviar esas condiciones de la gente más desamparada y pobre, porque no solo se trata del combustible, como decía un gobernante anterior aquí, bueno, si la subida del combustible no afecta a los que no tienen carro, usted recuerda esa frase. Es absurdo. Entonces... Que es una frase irresponsable, ¿verdad? Sí, porque, bueno, en algún momento... ¿A quién no afecta el tema de los combustibles? Cuando como coalición luchábamos, eso era lo que nos respondían, ¿verdad? Que eso que no afecta. Y bueno, usted sabe el impacto que tiene, es un rubro que tiene un impacto inflacionario directo. Impacta en todo, en la energía, que no hemos hablado de la energía. Y vayamos a hablar de energía porque se anunció un aumento de la energía para los próximos días. Mire, y le voy a decir, aunado a toda esta situación, yo lo noto y lo digo como hondureña, como empresaria, algo que me preocupa. Veo como una campaña, como que si estuviéramos en próximos a elecciones, una campaña para descalificar enorme, para dividirnos más, para hacer colapsar lo que está haciendo el gobierno. Y hay cosas buenas que han hecho. Hay promesas de campaña que las he visto, que están tratando de cumplirlas, pero lo que ha faltado, creo yo, es una estrategia de comunicación al pueblo, a la ciudadanía. Nosotros estamos, no publicidad, ni queremos tampoco que se vean esas campañas lo que está haciendo el gobierno. Que eso lo rechazamos el pueblo hondureño, de verdad. Hemos vivido rechazando eso de años, pero por lo menos decirle a la ciudadanía cómo están las cosas. Ya nos dijeron cómo recibieron, me acuerdo que la ministra de Finanzas habló, pero es importante que nos estén diciendo, por ejemplo, el tema de las reservas, de los 1.000 millones, se ha despertado una discusión y todo. Si se hubiera, desde el comienzo, yo le decía a don Edwin Araque que me gustó como en un programa de televisión, junto al economista Julio Raudales y eso, explicaban
por qué era necesario y por qué tomaron esa medida. Yo le decía a él, si así hubieran explicado, deberían de tener una estrategia de comunicación para que entonces los otros que quieren descalificar y eso, no agarren armas para descalificar. Ellos explicaron claramente que hay más de 8.500 millones de dólares en reservas y que por eso vieron viable el poder pedir prestado al Banco Central 1.000 millones de dólares para paliar esta situación y evitar pagar altos intereses en desembolsos que no los tienen de afuera, que pagan 8, No sé si 2 ayer y hasta aprobó 12%. no sé si el Congreso aprobó anoche ese Sí, desembolso. pero lo que le digo yo es que explicaron y entonces uno puede entender más que sí es legítimo. Al principio nos asustó decir, ay, van a agarrar dinero, así como agarraron dinero para financiar el dinero de Imprema. Sí, que eso sí era grave. Sí. Eso sí era grave y sigue siendo grave y por eso es importante averiguar quiénes de Imprema aprobaron eso. ¿Quiénes en el sector Esperemos privado? que se aclare pronto eso. ¿Quién autorizó de Imprema ese dinero? Y quiénes en el sector privado también, porque esto era una decisión con diferentes sectores. Entonces, todo eso lo tenemos que saber. Entonces, hablando de las reservas, entendí que lo prioritario es saber que ese dinero se utilice realmente, como se dice, para reactivar la economía. Es necesario, mire, la gente del sector productivo en el campo, que ha estado prácticamente en abandono. Usted conoce con toda esta situación de Ucrania y todo, los fertilizantes se han ido por las nubes. Es el momento y veo hay proyectos de fertilizantes orgánicos que funcionan tan bien como los otros. Entonces hay una serie de medidas y sé que están trabajando varios proyectos de organizaciones civiles en esos temas. Me consta, PPD, que es el programa de pequeñas donaciones ahí en el sur, trabajando con diferentes proyectos y pues no me quiero tomar el tiempo en eso. Pero precisamente eso es lo que hace falta, una estrategia de comunicación que nos digan lo que se está haciendo, lo bueno y lo que se va a hacer antes de que se haga, antes de tomar la decisión para decirle, mire, estamos pensando en esto y con las justificaciones correspondientes, como le doy ejemplo, de este uso de las reservas. Al principio dijimos, qué barbaridad, van a agarrar y a saber en qué lo van a gastar y empezamos a especular. Y entonces en este momento hay una desinformación enorme y pareciera una campaña, como ese tema de que viene la Sisi, es que son tantas cosas, es que son tantos los problemas que se han acumulado en nuestro país. La Sisi, la UFERCO, entonces, la elección de la Corte, bueno. Todos esperamos, queremos ver ya resultados porque estamos desesperados, ya no queremos que la gente se nos vaya del país y todo, y entonces a veces nos volvemos impacientes. Pero tenemos que entender, cuando uno habla a veces con los funcionarios o cuando los escuchamos explicándonos las cosas, tratamos de entender, ¿me entiende? Porque no es el momento de politizar los temas, menos que nunca. Ya pasó la campaña momento. Política. Así es. El tiempo en televisión avanza bastante rápido, aprovechémoslo al máximo. Las medidas que se están aplicando y esto que se ha anunciado que puede venir un incremento de la energía, arquitecto. Ok, mire, lo que tenemos que decir es, primero, sí tenemos que seguir tocando el tema de medidas. Como ciudadanos tenemos que estar claros, nosotros somos los primeros que tenemos que ahorrar para beneficiar a nuestro propio núcleo familiar. Porque entre más caro está el combustible, más dinero vamos a invertir como familia en combustible, si no entendemos que tenemos que ahorrar. Así es que si yo quiero un balance en mi presupuesto familiar, debo de comprender que nadie me va a venir a ayudar a mí más que yo mismo y mi familia. Por lo tanto, nosotros hemos determinado como Coalición Patriótica una serie de medidas en las cuales podemos decirle al ciudadano principalmente, y esto lo sacamos con el comunicado de la vez pasada, mantener bien afinado el motor de su vehículo, la correcta calibración en la presión de las 4 llantas, conducción con moderación y suavidad, o sea, esto significa evitar arrancones, frenazos, acelerones, porque eso genera que se inyecte mayor combustible en el motor. El uso racional y moderado del aire acondicionado, ¿no? Y cuando haya chance, posibilidad, bajar los vidrios mejor para evitar tanto uso de aire acondicionado, bajar del vehículo todo equipo pesado, ¿verdad? En todo sobrepeso, incluso lo que es el portamaletas, si no se está utilizando y se puede bajar, bajémoslo, porque todo eso hace que
el motor necesite mayor actividad, apagar el motor cada vez que estamos en espera de algo o de alguien, abastecer de combustibles en horas de baja temperatura, o sea, por la mañana o por la noche, ¿verdad? Planificar las rutas y programar días y horarios para realizar mandados. O sea, muchas veces venimos del trabajo a la casa y después volvemos a salir para ir al supermercado. Entendamos, eso es gasto. Entonces, mejor hacerlo en el camino de venida. Evitar circular en horas pico y zonas de alto congestionamiento de tráfico. Muchas veces ir del punto A al punto B de forma recta es más rápido y se ahorra, pero si tengo en medio un congestionamiento, mejor me voy por otra ruta que aunque sea más largo, es más rápido y me hace gastar menos combustible. También procurar compartir vehículos al dirigirnos a zonas cercanas o de coincidencia, reducir las salidas de paseo, o sea, del ocio, ¿no? Si antes salíamos cada 2 fines de semana, hagámoslo cada 3 fines o cada 4 fines de semana. O sea, es cuestión de crisis, no es que va a ser para siempre. Cambiar el patrón de consumo de la gasolina súper a la regular, que eso sí se puede hacer todavía, y respetar las normas del buen conducir para evitar conflictos en las calles. Con eso de la regular, recuerdo que decía el experto Meyer, es que iba más. Cambiar es que ahí vamos todavía. El tiempo del motor, ¿verdad? Y es que a eso voy yo. Eso era para el ciudadano. Sí. Y la coalición dijo, estos son para el ciudadano. Entienda, tomen las propias y van a tener ahorros. Ahora, ¿qué significa? No solamente el ciudadano tiene que hacer un sacrificio, también el gobierno. Y es lo que hemos dicho, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Hay tantas cosas que puede hacer el gobierno, como por ejemplo, el implementar, y nosotros aceptamos el programa que está proponiendo ADIPE, que es el pico y placa, no el hoy no circula, porque el hoy no circula no le gusta a la gente porque es todo un día sin utilizar su vehículo. El pico y placa solo tiene un vehículo. Correcto, y el pico y placa solamente es en horas pico nada más, o sea, cualquiera que quiere movilizarse lo hace antes o después de esa hora. Pero entendemos que hay gente que no lo quiere por asunto de perjuicio personal o de su empresa y por eso no lo toman en cuenta. Una buena medida que debería de verse, ¿verdad? O sea, ese asunto, insistimos, es asunto de crisis energética. Luego, reducción del 50%, y eso es muy importante porque se compara con lo que hoy se está haciendo. Reducción del 50% del consumo del combustible de la flota de vehículos del gobierno para poder subsidiar combustibles como diésel y querosén. ¿Qué significa esto? Y en esto voy a pararme un rato, porque se habla de la medida del 50% de empleados públicos con teletrabajo y que se cambian la siguiente semana, eso es por semana. Pero recordemos algo, la mayor parte de los empleados públicos se movilizan en transporte público, no tienen vehículos. De estos que sí tienen vehículo es una fracción pequeña, y no es que significa que ese vehículo no va a salir, porque usualmente son la pareja, solamente los que son solteros de repente, o lo que algo, sencillamente ese vehículo va a estar guardado. Sin embargo, van a salir a ser mandados. Muchas veces el teletrabajo hace que la ineficiencia del manejo de los trámites gubernamentales se vuelva a acrecentar, pero eso es otra cosa aparte que necesitaríamos que haya supervisión. Pero el asunto es que de este 50% de los empleados que no saldrán y que tendrían que estar haciendo teletrabajo, el vehículo de esa casa va a salir porque tal vez el esposo o la esposa sí tiene que ir a su trabajo y se va a ir con ese vehículo o va a llevar a los hijos a la escuela. Entonces ese vehículo no se detiene en realidad, ¿verdad? Muchas veces si de lo que ellos tenían planificado, tal vez el 10% o el 5% se va a detener como ven. Entonces va a haber consumo siempre. Muy bien. En este caso, cuando tengo 2 minutos de foro ya. Ok, mire, cuando hablamos del 50%... Que se nota, o sea, pero miren, usted decía que los carros circulan igual, pero no, yo fui a una cita médica a Viera, y bajando del estadio y eso, que generalmente era una cola tremenda, estábamos asustados con el conductor que pudimos bajar. Y sí, de alguna manera, los buses, todo eso, no crea, aquí en Tegucigalpa tenemos, casi todo el mundo tiene carro. Casi todo está claro. Llenísimo, entonces sí se nota un poco la baja, pero de verdad... A veces seguimos gastando. Es que el asunto, doctora, como que muchas si no veces hubiera crisis. es la hora pico, esa es la más crítica. Sí, y eso nosotros sería por interesante verlo. Mire, y cuando decimos detener la flota del gobierno
en 50% significa los que son no vehículos prioritarios, como ambulancias, patrullas, nada de eso, sino que los que andan a los funcionarios, los que andan dando vuelta, etcétera. ¿Por qué? El gobierno gasta el 20% del combustible de vehículos en este país. Si sacamos los datos, con este 50% que decimos, podríamos tener un ahorro de más o menos 4.000 millones de lempiras al año. Eso es una buena cifra para poder subsidiar ahorro, sin quitarle fondo a programas sociales. Sí, o sea, sí. y sencillamente sería una medida. Planificar correctamente la ejecución de proyectos de infraestructura para que no genere tráfico vehicular. Sí. Organización de entrada y salida de horarios de actividades gubernamentales, educativas y comercio. Lo que es reorientar rubros y eficientar gasto del presupuesto general para generar incentivos en los combustibles como la gasolina regular. Ya terminó. Mejorar inmediata y eficiencia en el servicio del transporte público para que pueda ser opción de nuevo, pero para eso hay que mejorar la seguridad en las ciudades. Y por último, trabajar en planificación y políticas públicas en búsqueda de combustibles alternativos que nos pudieran ayudar. Esto no podemos pensar en Petrocaribe todavía si no nos dicen primero cuál es ese nuevo acuerdo, porque el acuerdo viejo no nos ayuda en nada. Y no esperar a 3 meses para ver si podemos o tenemos medidas que aplicar. Son ahora y no después. Mire Tengo un minuto de foro, doctora, para que se despida usted. Lo que estaba haciendo Estados Unidos es que viajaron los personeros del presidente Biden a ver cómo resuelven para sustituir eso que les hace falta de Rusia, traerlo de Venezuela a Estados Unidos. Sí, sería bueno. Mire, algo importante en nuestro país, cuando tengamos propuestas como estas, es importante que todos las expongamos ahí al gobierno, pedir citas. El COEP debería de pedir citas con todas estas propuestas, la Coalición Patriota, irnos a sentar, porque a veces, ¿qué pasa? Ni ven las propuestas que se hacen a nivel público o con comunicados, porque de verdad yo creo que tenemos que trabajar en forma más eficiente y buscar a las personas o a los funcionarios que toman decisiones al respecto, porque qué bonito, si hay voluntad política de hacer algo, qué bueno tener a alguien que nos proponga, como en este caso la Coalición Patriótica, no porque yo pertenezca a la Coalición Patriótica o él sea el presidente, pero sí poner atención y llamar a la gente que quiere ayudar y que quiere colaborar para que las cosas funcionen bien en nuestro país. Definitivo. Le agradezco mucho, ustedes son baluartes para que eso funcione bien. Hay que seguir en esto, ¿verdad? Hay que seguir insistiendo en esto. Y a ustedes deben escucharlos porque a ustedes merece escucharlos. Gracias, escucharlos. muy amable. Bueno, me decía Edgardo Meléndez, que es un transportista, que también dice en la llegada de los buques, en el desembarque tiene que dinamizarse más el proceso. No pude pasar su audio, pero en una próxima ocasión lo dirá. Me decía esta persona también que vale 400 lempiras la renta de parqueo en Palmerola y que en Miami vale $10. Vea usted. Imagínese. Gracias a ustedes por esa compañía. Si el Creador del Universo lo permite, nos encontramos el lunes. Vaya a la iglesia este fin de semana, reconcíliese con Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Que Dios bendiga Honduras. Si Dios lo quiere, nos vemos el lunes. Pásale estupendo, con permiso.